Tardes a todos, queridos y queridas. Para mí es un placer y un honor estar aquí hoy con vosotros. Con mi ponencia de hoy me gustaría otorgaros las herramientas suficientes y necesarias como para que podáis empezar a acompañar de manera psicológica y sexológica a personas y parejas mayores con confianza y seguridad en vosotros mismos. Así que, Josie, por favor, ¿podría subir el PowerPoint? Estupendo, muchísimas gracias. Sexualidad en la vejez. ¿Mito o realidad? Mi ponencia de hoy se va a dividir en 4 puntos principales. Vamos a empezar desmintiendo los mitos, bueno, mejor dicho, los falsos mitos más comunes relacionados con la vejez. Porque hay que decir que a pesar de que vivamos en una sociedad en constante progreso, súper moderna, súper tecnológica, una sociedad 2.0, la sexualidad en la vejez sigue siendo un tema muy poco estudiado y sobre todo impregnado de falsos mitos y falsas creencias. Sucesivamente seguiremos analizando los cambios sexuales durante la vejez, cambios psicológicos, fisiológicos, tanto en el hombre como en la mujer. Después veremos cómo puede ayudar un sexólogo, cómo puede acompañar un sexólogo durante esta etapa de la vida. Y para finalizar, analizaremos cómo cambian las relaciones de pareja y qué vamos a hacer, qué podríamos hacer nosotros como terapeuta de pareja que somos. Entonces, si os parece, vamos a empezar y vamos a empezar a desmentir los falsos mitos más comunes sobre la vejez. Primer falso mito. La vejez mata el deseo sexual. ¡Wow! ¡Qué fuerte verlo así, ¿no? Impactante, diría yo. ¿Cuál es el falso mito? A medida que envejezcamos, disminuye el deseo sexual. Es decir, a cuanta más edad, cuanto menos deseos. Bueno, vamos a desmentirlo. Si me lo permitís, antes que todo, me gustaría, me encantaría definir qué es el deseo sexual. El deseo sexual es la anticipación del placer. Es la primera fase de la respuesta sexual humana. Es decir, es el motor que nos enciende. Pero el deseo sexual también hay que decir que es algo totalmente subjetivo, psicológico y mental. Y mental. Es decir, que toda relación sexual realmente empieza de aquí, de la mente. El deseo sexual fluctúa a lo largo de los días, de las semanas y de los meses. ¿Vale? Vamos a ponernos en contexto. Imaginámonos esta mañana, ¿no? Cuando nos hemos despertado, nos hemos levantado. Ahí puede ser que realmente el deseo sexual era bastante intenso, ¿no? Era bastante elevado. Luego, ¿qué hemos hecho? Hemos comido y a lo mejor nos ha dado un poco de sueñito, ¿no? Se acercó la hora de la siesta. Puede ser que ahí realmente el deseo sexual haya bajado un poquito. ¿Esto qué significa? Que el deseo fluctúa como las inversiones en bolsa. Imaginamos también que estemos pasando por un periodo muy estresante, ¿no? Típico de periodo, no sé, de exámenes durante la carrera. ¡Wow! Periodo súper estresante. Claro, ahí ya os digo yo que esa lucha entre hormonas la va a ganar el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, claramente va a ser un periodo en que el deseo sexual baje, ¿no? Un poquito. ¿Por qué os estoy diciendo eso? Porque la edad puede ser una variable que influya en el deseo, pero no la causa de la disminución del deseo. Puede ser una variable más que pueda influir, pero sin duda el deseo no depende de la edad. El deseo depende de variables internas y externas. Entonces, vamos a ver si os parece, por supuesto, los 3 cambios principales que se suelen dar en la vejez relacionados con el deseo sexual. Cambio psicológico. Entonces, aquí sí que en la vejez realmente pasa algo muy positivo. ¿Por qué? Porque la vejez se suele desarrollar más autoconocimiento y autoconfianza en nosotros mismos. Y eso que va a conllevar más satisfacción sexual. Es decir, cuanto más confíe en mí mismo, cuanta más seguridad tenga, cuanto más me veo mejor, por supuesto, es normal que tenga más satisfacción sexual y relaciones sexuales más plenas. El segundo cambio que me gustaría comentaros es experiencia y conocimiento. Poco a poco, a lo largo de la vida, vamos adquiriendo más experiencia y más conocimiento, sobre todo sobre nuestro cuerpo, sobre qué es lo que nos agrada,
qué es lo que no toleramos, qué es lo que sí toleramos, cómo nos gusta que nos toquen, que nos rocen, que nos acaricie, es decir, más conocimiento. ¿Y eso qué va a conllevar? Más satisfacción sexual. ¿A qué estamos desmintiendo ese falso mito? ¿Qué os parece? Tercer cambio, cambio de expectativas. Ok, puede ser que durante la vejez realmente se empiecen a cambiar nuestras expectativas sexuales. Sobre todo pasa algo, ¿no? Es algo muy común, que se empieza a desplazar el foco atencional desde unas relaciones sexuales más tradicionales, como el coito en sí, una relación sexual tradicional, hacia nuevas formas de sentir placer y de disfrutar del sexo. Yo diría que este falso mito lo hemos desmentido, ¿no? A que la vejez no mata el deseo sexual. Seguimos con el segundo. Las personas mayores no pueden tener relaciones sexuales. Aunque la vejez puede que pueda provocar realmente algunas limitaciones físicas, la sexualidad es algo que va más allá del físico. La sexualidad es algo que engloba muchas más dimensiones. La sexualidad es un todo. La sexualidad está con nosotros desde el día en que nacemos hasta el día en que fallecemos. La sexualidad nos acompaña a lo largo de la vida y, por supuesto, también durante la vejez. Ojo a la frase que os voy a decir. No existe una edad para el orgasmo. Impactante, ¿a que sí? Es decir, que las mujeres siguen manteniendo a lo largo de toda la vida la capacidad de la función orgásmica. Y respecto a los hombres, hay muchos estudios que han comprobado que hasta más o menos aproximadamente los 70 años de edad sí que pueden mantener erecciones más o menos firmes. Entonces, ¿las personas mayores pueden o no mantener relaciones sexuales? Yo diría que lo hemos desmentido también. Seguimos con el siguiente. Las enfermedades de transmisión sexual, más bien conocidas como ETS, no afectan a las personas mayores. Vamos a ver, vamos a analizar ese falso mito y vamos a desmentirlo todos juntos. Entonces, puede ser realmente que las ETS comúnmente sean asociadas a una edad más bien juvenil, de desinformación, a lo mejor un poquito de locura, pero ¿quién ha dicho que las enfermedades de transmisión sexual solo pueden afectar a los jóvenes? Eso es totalmente una creencia distorsionada, porque realmente no hay edad para las enfermedades sexuales. Siempre se pueden contraer y transmitir. Vamos a ver 3 puntos principales que va a desmentir ese falso mito, si os parece. Entonces, cambio de la percepción de riesgo. Puede ser que las personas mayores realmente piensen que las CTS sean algo en exclusiva de los jóvenes. Es decir, que sean algo solo de los jóvenes, que solo se puede encontrar ETS durante la juventud. ¿Y eso qué conlleva? ¿Eso qué hace que pase? Realmente hace que baje la percepción de riesgo, no se tomen las precauciones necesarias y que, por supuesto, aumente el riesgo de contraer un ETS. Reactivación de infecciones previas, perdón. Entonces, hay algunas enfermedades, como por ejemplo el herpes genital, que puede permanecer latente en el cuerpo de la persona durante muchos años. Eso significa que a pesar de que la persona por década no haya a lo mejor manifestado ninguna ETS, sí que ésta se pueda reactivar en la vejez. ¿Por qué? Porque la vejez es una etapa más de la vida. Entonces puede realmente que las personas mayores sufran una reactivación de una ETS latente. Vamos a ver el tercer punto, nuevas parejas sexuales. Pongámonos un poquito en contexto. Imaginámonos que, bueno, una persona mayor lleva toda la vida con su pareja y llega un momento en que deciden divorciarse, separarse. Y esta persona, pues poco a poco, por supuesto, tiene totalmente el derecho de rehacerse una vida, de tener nuevas relaciones, nuevas parejas sentimentales y nuevas parejas sexuales. Entonces, si con estas nuevas parejas sexuales no se toman las medidas precaucionales necesarias, por supuesto que sube el riesgo de contraer un ETS. Entonces, ¿por qué os cuento eso? ¿Por qué os digo eso? Porque realmente es muy importante también hacer psicoeducación en la etapa de la vejez, porque también las personas mayores necesitan cuidarse en ese aspecto. Falso mito desmentido, yo diría que sí. ¿Qué os parece?
Seguimos con el siguiente. La menopausia, wow, atención, marca el fin de la vida sexual. Este falso mito creo que es el que más escucho. Creo que es el más común. Menopausia igual fecha de caducidad, fecha de se termina todo, ya no soy mujer. Vamos a desmentirlo junto porque es muy necesario. Vale, la menopausia, por supuesto, que conlleva y provoca cambios tanto psicológicos como fisiológicos en el cuerpo de la mujer. Este es un hecho, es normal, pero hay soluciones. Muchas veces se suele asociar la menopausia con baja libido, con ya no tengo ganas de tener relaciones sexuales. Vamos a ver esa baja libido por qué realmente se presenta en ese periodo. La baja libido o el bajo deseo sexual no depende de la menopausia en sí. Puede que la menopausia afecte, ¿no? Y disminuya un poco ese deseo. Pero en una mujer que lleva muchísimos años en una relación de pareja estable, que puede ser una relación de pareja, por supuesto, tanto con un hombre como con una mujer, me refiero a la relación de pareja estable, realmente ya no presentará un deseo sexual tan instintivo, tan espontáneo, tan fuerte, tan activo. ¿Por qué? Porque el deseo de la mujer sufre una transición cuando la mujer pasa desde la etapa del enamoramiento a la etapa del amor. La etapa del enamoramiento se caracteriza por un cóctel de hormonas positiva, por un subidón de dopamina, serotonina, endorfinas asociada a la otra persona. En la etapa de enamoramiento, realmente sí que sentimos esa mariposita que muchas veces vemos en la peli. Eso es real, lo han estudiado. Sí, 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 sí que existen. ¿Y qué pasa cuando se pasa a la etapa del amor? ¿No? Antes que todo, el enamoramiento hay que decir que dura entre 1 y 3 años. Entonces, terminado ese enamoramiento, hay una transición, ¿vale? Hay una transición donde ya no hay un pico tan fuerte y se pasa a una relación más estable, ¿no? El amor está caracterizado por realmente apostar por la pareja. Estás eligiendo seguir con tu pareja, ¿vale? Y estás empezando a ver a lo mejor aspectos que no te gustan tanto de la otra persona, tus defectos, cosas que a lo mejor no toleras tanto y sigues realmente eligiendo a la pareja. Entonces, justo en ese cambio desde enamoramiento y amor es cuando el deseo de la mujer cambia y transiciona. Cambia desde un deseo espontáneo instintivo a un deseo más bien reactivo. Es decir, que depende de variables internas y externas. ¿La menopausia puede ser una variable que afecte? Claro, pero puede ser la única causa. Yo diría que no, porque esa transición, ese cambio en el deseo sexual de la mujer se da tanto a los 20, 30, 40 años de edad, en cualquier etapa de la vida. Entonces, si realmente el deseo depende de la edad, la menopausia marca el fin de la vida sexual. Yo diría que no. ¿Os parece? ¿Lo hemos desmentido? Seguimos. ¿Cómo cambia la sexualidad en la vejez? Vamos a analizar, según varios estudios, he hecho un resumen, todos los cambios más comunes y frecuentes a nivel psicológico y fisiológico, tanto en el hombre como en la mujer. La verdad es que yo soy una persona muy práctica, entonces vamos a ver los cambios, pero si os parece, vamos a ver también qué podemos hacer con cada cambio, es decir, cómo podemos ayudar con cada cambio al paciente. Vamos a empezar con los cambios fisiológicos en el hombre. Disminución del deseo sexual. Como un poquito lo hemos dicho antes, ¿no? Ok, es verdad, se puede dar una disminución del deseo sexual. Pero en este caso, como buenos sexólogos que somos, ¿qué podemos hacer? Entonces, el bajo deseo sexual es solo la punta del iceberg. Es como el problema está hablando. No es la causa el bajo deseo sexual, la baja libido. No, es consecuencia. Es como el síntoma habla. Es la punta, es lo manifiesto. Entonces, como buenos sexólogos que somos, tendremos realmente que desglosar, analizar bien qué hay abajo de esa punta del iceberg. ¿Qué hay? ¿Cuáles son los factores
mantenedores del bajo deseo sexual. ¿Sabéis que suelen ser 11 los factores mantenedores de cualquier disfunción sexual? 11 los más comunes, ¿no? Por supuesto que uno se puede ver reflejado en uno, 2, 7 o los 11. Entonces ahí tenemos que descubrir realmente qué hay abajo de esta disminución del deseo sexual. Periodo refractario prolongado. Vale, no sé si os acordáis, antes os dije que el deseo sexual es la primera fase de la respuesta sexual humana, es decir, es un poco el motor de todo, ¿no? Que cada relación sexual empieza desde la mente, empieza desde esa primera fase. Pues el periodo refractario es justo la última, hablando de hombres, por supuesto, hablando de respuesta sexual humana masculina. ¿Qué es el periodo refractario? Es ese periodo que viene después de la eyaculación, un periodo de descanso, de reposo, por así decirlo, un periodo en que realmente hay una incompatibilidad con otra erección. Ok, es verdad, en la vejez sí que se prolonga, ¿no? Ese periodo refractario, pero ¿cuáles son las otras variables que influyen muchísimo en el periodo refractario en su duración? El estado de salud del hombre, estado de salud mental y por supuesto físico. El hombre es un hombre que se cuida, que está en salud, que tiene adicciones, o que hace deporte, que bebe, fuma, se cuida o no se cuida. Entonces, es verdad que la edad sin duda es un factor que influye, ¿no? En la prolongación del periodo refractario, pero no es la sola. Hay otras y claramente hay un margen de mejora. Yo diría que la variable fundamental, la que más afecta a la prolongación del periodo refractario, más allá de la edad, es el estado de salud del hombre. Después tenemos erecciones menos firmes y orgasmos y sensaciones orgásmicas menos intensas. Si os parece, vamos a ver los cambios más comunes que se suelen dar en la mujer. Disminución de la lubricación vaginal. Es verdad, esto es bastante frecuente. Yo lo veo bastante en consulta. ¿Qué podemos hacer aquí como sexólogo? Claramente podemos descubrir y explorar junto a la paciente varias formas de estimulación y poco a poco enseñarle cómo integrar, por ejemplo, lubricante a base de agua, cómo, cuándo utilizarlo, en qué momento de las relaciones sexuales para que se pueda solucionar y mejorar el problema. Después tenemos la menor elasticidad vaginal, es decir, menos elasticidad vaginal. ¿Qué se puede hacer al respecto? Por supuesto que existen un montón de ejercicios para fortalecer el suelo pélvico. Mis favoritos son los ejercicios de Kegel. Hasta hay vídeos en YouTube, ¿no? Son varias sesiones donde se fortalece el suelo pélvico. Necesidad de una mayor estimulación para lograr el orgasmo. Claramente aquí sí que hay una prolongación, ¿vale? De la fase de excitación y de meseta. Podemos descubrir aquí, por ejemplo, junto a la paciente, otras formas de estimulación y a lo mejor integrar algún juguete sexual. Modificaciones en la figura corporal. Aquí me gustaría daros un tip, si os parece, ¿vale? Para mejorar ese punto, muy importante. Es verdad que la menopausia puede provocar cambios en la figura corporal, en el cuerpo y en la percepción de este. ¿Qué podemos hacer? Imaginémonos que la paciente llega a consulta y notamos un autodiálogo interno un poquito negativo, ¿no? En plan que se mira al espejo, se empieza a decir, uy, qué fea estoy, no me gustó mucho, madre mía, no me puedo ni ver. Vale, aquí hay un tip, una herramienta práctica que me gustaría otorgaros. El tip de la mejor amiga, es decir, enseñar a la paciente que no se diga nada a sí misma que no le diría a su mejor amiga. Entonces, si ahora mismo tú te dices, madre mía, qué fea estoy, no me puedo ni ver, ¿esto se lo dirías a tu mejor amiga? Tratarnos como si fuésemos nuestras mejores amigas es el primer paso para desarrollar una buena autoestima y, por supuesto, una buena imagen corporal. ¿Cómo puede ayudar un sexólogo? Vamos a ver todos los puntos principales en que realmente puede ayudar un sexólogo. Entonces, con todo lo contenido que acabamos de ver juntos, yo creo que ya tendríais o deberíais tener un poquito una base interesante para desarrollar una psicoeducación con el paciente. Psicoeducación sobre los cambios más comunes y en general sobre la etapa de la vejez. Sucesivamente, os aconsejo empezar a trabajar un poquito esas creencias distorsionadas, esos falsos mitos, esos tabú. Es decir, empezar un poco con la reestructuración cognitiva, ¿vale? Entonces, hay un ejercicio que es bastante sencillo y eficaz
que yo suelo aplicar mucho, la verdad, tanto en este ámbito como en otros, que se llama el ABC de Ellis. El ABC de Ellis es un ejercicio de la teoría racional emotiva de Albert Ellis. ¿Vale? Os pongo un ejemplo práctico. La A sería la situación. La B, la interpretación de esta, la creencia distorsionada. Y la C, la emoción. ¿Eso qué nos hace pensar? Que realmente nosotros nos sentimos de una manera u otra dependiendo de cómo interpretamos la realidad. Os hago un ejemplo. Pongámonos que acabamos de terminar el día de trabajo, estamos cansados y tenemos que coger el autobús, ¿vale? Bajamos del trabajo, vemos el autobús ahí un poquito más lejos y empezamos a correr, a correr, a correr. ¿Y realmente qué pasa? Perdemos el autobús. Ahí hay dos tipos de personas. La persona que empezará a decir, vaya día, madre mía, he perdido el autobús, soy un desastre. Y otra persona que podrá decir, bueno, no pasa nada, he perdido el autobús, pero voy a aprovechar esta media horita que me queda andando hasta casa para ponerme los auriculares, escucharme mi podcast favorito y despejarme un poquito. Lo veis, ¿no? A veces, ante la misma situación, hay dos interpretaciones totalmente diferentes y, por supuesto, dos emociones diferentes. Entonces, a nivel de reestructuración cognitiva, yo os aconsejo realmente utilizar este ejercicio porque me parece súper eficaz. Después, hemos dicho psicoeducación, reestructuración cognitiva, seguiría trabajando con la aceptación de esos cambios psicológicos y fisiológicos, tanto en el hombre como en la mujer, por supuesto. ¿Por qué aceptación? Porque os digo una cosa, la evitación siempre mantiene el problema. Entonces es fundamental enfrentarnos junto al paciente hacia la aceptación de esos cambios. Porque si yo evito el problema, dejo que ese problema se apodere de mi rutina diaria y realmente coja la rienda de mi vida. Sucesivamente a ese trabajo de aceptación de todos esos cambios, en el caso de que el paciente, por ejemplo, presente alguna disfunción sexual, ahí sería fundamental hacer todo el trabajo específico sobre esta. Por ejemplo, en una disfunción sexual es primaria, secundaria, situacional, general, la tiene siempre, la tiene en algunas situaciones, cuáles son las causas, cuáles variables interna y externa influyen en el paciente y cuáles son los factores mantenedores, ¿no? Además, bueno, pongámonos en el caso de bajo deseo sexual, ya que habíamos hablado de deseo, pues después de todo ese estudio sobre la disfunción sexual, sí que ahí, después de ese trabajo específico y especializado, os aconsejo empezar a trabajar los síntomas a través de herramienta práctica, ¿no? Por ejemplo, bajo deseo sexual, ¿cuál podrían ser? Focalización sensorial 1, 2, jardín del deseo, que creo que es mi herramienta favorita en el mundo, y por supuesto, bote de los deseos sensuales. Que sí, me lo he inventado, es decir, lo he creado, lo he adaptado yo, ¿no? Del típico bote de los deseos que se suele trabajar en pareja para fomentar el tiempo de calidad, yo lo he adaptado y he hecho un bote de los deseos sensuales. Después de todo ese trabajo específico hacia la disfunción sexual, sí que empezaría a trabajar y a fomentar las interacciones positivas en pareja. Y hablando de pareja, ¿qué cambios se pueden dar en la relación de pareja y cómo mejorarla? Ojo a lo que os voy a decir aquí. Cada pareja es una tortilla de patata, tal cual, como os lo cuento. Ujú. Vamos a ver, ¿por qué tortilla? Porque cada tortilla realmente es diferente, ¿vale? Hay tortilla que están hechas con 3 huevos, con 4 huevos, con 5. Hay tortilla con cebolla y sin cebolla, que yo sé que este tema aquí en España provoca mucha controversia. Hay tortillas recién hechas, poco hechas, por ejemplo, y seguramente a los españoles les saldrán mejor que a mí, que soy italiana, esta tortilla. Entonces, cada tortilla es diferente, cada pareja es diferente, ¿vale? Por eso es una tortilla, porque cada pareja es diferente, tiene una dinámica diferente. Pero, a pesar de estas diferencias, en la vejez sí que a nivel de pareja se suelen dar cambios comunes. Me gustaría verlos con vosotros. Cambios y qué podemos hacer nosotros como terapeuta de pareja. Creencias distorsionadas. Como hemos dicho antes, aquí sería necesario y fundamental trabajar
esa rigidez cognitiva, ¿no? El yo soy así, a mí no me vale mucho realmente. Y él tampoco de, has venido tú ahora, después de 60 años pensándola así, a hacerme cambiar de idea. No, no, no he venido para eso. Yo he venido para crear y encontrar un nuevo camino hacia una nueva creencia más funcional para ti y que los dos podamos disfrutar de ese camino. No he venido para hacerte cambiar de idea, por supuesto que no. Comunicación y conexión. Vale. Entonces, aquí es fundamental trabajar la comunicación y la metacomunicación. La comunicación es lo que ahora mismo estoy haciendo con vosotros. Me estoy comunicando. Yo soy el emisor y espero que por ahí habrán muchos receptores. La metacomunicación sería, si al final de mi ponencia os dijera, por ejemplo, ¿qué tal os ha parecido mi ponencia? ¿Os ha gustado? Es decir, la metacomunicación es hablar sobre las cosas. En inglés es about, ¿vale? Entonces sería promocionar, promover, fomentar un espacio entre los dos miembros de la pareja, en su casa, por ejemplo, que puedan tener realmente 15, 20, media horita al mes, al menos una vez al mes, para realmente hacerse preguntas como, ¿qué tal está yendo la relación de pareja? ¿Qué es lo que más estás valorando de mí? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy monitoreando ese andamiento de la pareja. Estoy viendo un poquito qué tal va la relación. Entonces, comunicación y metacomunicación. Y respecto a ese punto, también el hacer equipo, porque es verdad que la vejez es una etapa de transición. Se pasa a trabajar muchísimo, a jubilarnos, a tener mucho tiempo libre. Entonces, al final, ¿por qué equipo? Porque los dos están pasando por lo mismo y están juntos en eso. Luego, ajustes a la jubilación. Aquí, queridos y queridas, el terapeuta de pareja debería trabajar 3 puntos principales. Primero, emplear el tiempo de manera significativa, es decir, ayudar a los miembros de la pareja a que puedan emplear, a que puedan tener una rutina y se sientan plenos con esa rutina. Ahora ha llegado el momento. Si uno de los dos miembros desea desde hace mucho tiempo aprender a estudiar salsa y bachata, aprender a estudiar italiano, aprender a correr, por ejemplo, o a hacer cualquier deporte, es el momento ahora, emplear este tiempo de manera significativa. Yo siempre aconsejo nunca dejar el tiempo al azar, porque al final los sueños sin fechas son ilusiones. Y ahora ha llegado el momento de poner esas fechas, porque los sueños no se cumplen así. Los sueños se trabajan, se madrugan, se curran, nos esforzamos y luego a lo mejor alcanzamos esos sueños. Entonces empezamos a poner fechas en esa etapa de la vida. El segundo punto es mantener un sentido de propósito, mantener un porqué. Y el tercero, por supuesto, es buscar nuevas actividades y fomentar el tiempo de calidad en pareja, nuevos hobbies, nuevas actividades. Intimidad y sexualidad. Aquí el terapeuta de pareja debería, por supuesto, fomentar un espacio seguro en que los dos miembros de la pareja se sientan bien, cómodo y a gusto para expresar sus necesidades y sus deseos sexuales. Seguimos. Apoyo emocional. El apoyo emocional deberíamos fomentarlo realmente en cualquier etapa de la pareja. Muy importante fomentarlo también en esta. ¿Por qué? Porque puede ser que en esta se den más fallecimiento, por ejemplo, de familiares, de seres queridos, más a lo mejor problemas de salud, em, problemas de salud. Y entonces, claro, tenemos que enseñar, obviamente, a la persona cómo expresar qué tipo de apoyo necesita y a la persona, al miembro de la pareja no afectada, cómo expresarle, cómo manifestarle ese apoyo. Roles y responsabilidades. Aquí sí que deberíamos un poquito trabajar el reequilibrio de las tareas, el reequilibrio de las responsabilidades en pareja. Antes tenían una rutina más estricta, más rígida, tenía un trabajo, unas tareas muy predeterminadas y ahora tenemos que reequilibrar un poquito, digamos, estas responsabilidades. Gestión del conflicto. Bueno, eso se debería hacer, por supuesto, en cualquier etapa de la pareja. Yo siempre digo que deberíamos ayudar a las parejas a pasar de una óptica de yo gano, tú pierdes, a una óptica de yo ganos, tú ganas. Siempre hay una fórmula que utilizamos nosotros, terapeuta de pareja, respecto a eso, que es crisis de pareja igual más conflicto, es decir, aumento de conflicto y disminución de tiempo de calidad.
Aquí tenemos que dar las herramientas necesarias como para que aprendan a gestionar ese conflicto y aprendan a discutir mejor. Planificación del futuro. Aquí el terapeuta de pareja realmente debería acompañar a los dos miembros a que puedan hablar de temas complicados como puede ser, por ejemplo, los cuidados de salud a largo plazo y, por supuesto, la gestión financiera. Entonces, queridos y queridas, en resumen, hoy que hemos visto juntos, hemos empezado analizando todos los falsos mitos, ¿vale? Con el juego de mito o realidad, relacionados con la vejez, esa creencia distorsionada. Después hemos visto cuáles son los cambios fisiológicos y psicológicos más comunes, tanto en mujeres como en hombres, y hemos visto qué podemos hacer para mejorarlo. Sucesivamente, hemos visto qué podemos hacer como sexólogos para acompañar a la persona mayor en esta etapa, cómo podemos realmente fomentar el bienestar en esta etapa. Y para finalizar, hemos visto todos los cambios más comunes a nivel de relación de pareja y cómo acompañarlo y, por supuesto, qué hacer, ¿no? Herramientas prácticas, cómo mejorar y cómo acompañar en cada problemilla que se pueden dar en esa etapa de la vida. Entonces, queridos y queridas, ha sido un placer para mí. No sé si os acordáis que al principio de mi ponencia de hoy os dije, con mi ponencia de hoy me gustaría otorgaros las herramientas suficientes y necesarias como para que podáis empezar a coger y acompañar en el proceso terapéutico a parejas mayores y a personas mayores, sintiéndolos en confianza y más seguros de vosotros mismos. Ahora, después de todo el contenido que hemos visto juntos, de cara al futuro, ¿os atreveríais? Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya encantado.